Horacio Pagani le dedicó una reflexión a Marcelo Gallardo desde el canal de YouTube que tiene el diario Clarín. Y si bien es habitual en este periodista escucharlo destilar veneno contra el técnico millonario, queremos reflexionar hoy desde FSP sobre una mentalidad mediocre que tienen muchas personas. Así que vamos a responderle hoy a este payaso mediático. Quédate acá. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, seguimos todavía esperando que vuelva a reanudarse el campeonato argentino, que vuelva a la actividad, que vuelva a lo importante que es la Copa Libertadores de América, pero en el interín estábamos repasando canales, repasando la escasa información, más que la información, la cantidad de humo y opiniones que van tirando desde distintos medios de comunicación, y esta opinión aparece de un lugar poco habitual. Yo, la verdad, ni siquiera sabía que Clarín tenía un canal de YouTube y me encontré revisando las redes sociales con unos fragmentos de unas declaraciones que Pagani hacía respecto a la actualidad del fútbol argentino, por así decirlo, entre las cuales estaba obviamente esta reflexión sobre Marcelo Gallardo, el técnico de River. Entonces, bueno, si bien Pagani, sinceramente, es una persona que yo habitualmente ignoro, paso de largo por completo, no consumo el programa en el cual él participa con el Pollo Viñolo, creo que es los domingos a la noche. No sé si sigue estando en Bendita TV. La verdad, no desconozco cuál es el presente profesional de Horacio Pagani, pero lo que sí conozco y muy bien son los dardos que habitualmente le apunta contra River, la dirigencia, y en este caso con el muñeco Gallardo, a quien desde hace rato ya, especialmente del 2018, que le siente demasiada bronca. Uno, la verdad que no entendería por qué para alguien que la vergüenza también aceptar que es hincha de Boca, ¿verdad? Pero bueno, al margen de eso, vamos a dejarlo de largo, porque esa es una discusión que tuvo en su momento con Distacio y que lo puso bastante mal, al borde de un pico de presión prácticamente. Quiero hacer foco en estas declaraciones que tuvo, ya dije, cortitas en este canal de Clarín, y poder opinar sobre eso, no responderle sinceramente a Pagani, porque ustedes saben que este no es tampoco el tipo de contenido que a mí me gusta realizar. Lo que pasa es que también muchos hinchas de River a veces me piden que me pronuncie, que salga a, no sé si copar la parada, porque la verdad que yo sinceramente no existo en el medio, pero sí para muchos de ustedes que me siguen, que quieren tener representación en cuanto a las opiniones y a las reflexiones. Bueno, entonces vamos a reflexionar un poquito sobre lo que dijo este payaso mediático. Pero bueno, vamos a escucharlo, así después lo comentamos, ¿ok? Gallardo viene de fracasar rotundamente en Arabia Saudita. Gallardo fracasado. Y siguen hablando, no, siguen hablando de Gallardo cuando los 8 años de Gallardo no se cuentan los últimos tiempos. Hasta ahora jugó 4 partidos de campeonato y perdió los 4. Lo trataron mal a De Micheli, viejo. Le dejó todo servido para que juegue la Copa y definan todos los partidos en la cancha de River. Y la final la juegan en la cancha de River. El amigo Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, tiene la fotito con los hijos con la camisetita de River. Ya la tiene servida, viejo. Siempre tenés razón vos. Ya abandonaste, boludo, cagón. Buah, a ver, ahí lo escucharon vomitando prácticamente un montón de estupideces, muchas de las que repiten una y otra vez gente de la otra vereda, ¿verdad? Pero bueno, hablar de Gallardo fracasando. Esto es algo que, si bien yo nunca, sinceramente, hablé específicamente del paso de Marcelo Gallardo por Arabia, pero hablar de fracaso a mí me parece que es una manera de caer en un facilismo de opinión que no hace más que tengamos que tomarnos los comentarios para la broma, ¿no? Porque hablar de fracaso con un tipo en poco más de un año recaudó más de 30 millones de dólares a partir de su contrato y la rescisión del mismo, nos hace pensar, yo quiero fracasar como él, ¿eh? Llámenme fracasado y quiero estar escuchando esa crítica sentado en una montaña de billetes a raíz de mi trabajo, a raíz de mi decisión de aventurarme a un mercado desconocido, a un país desconocido con una cultura diferente. Pero aparte, si queremos realmente
analizar el fracaso deportivo de Marcelo Gallardo al ir a la Liga Árabe y al no haber obtenido títulos, uno sinceramente tiene que empezar a preguntarse si la Liga Árabe es una liga que seduce a cualquier integrante del mundo futbolístico más allá de lo económico, si es una liga que está interesada en tener un proyecto serio o si es una liga que está interesada en llamar la atención, en tener una liga tan exótica como es la cultura de ellos para nosotros, obviamente, y si realmente la obtención de un título ahí en ese continente, en ese país, puede hacer que el deportista o el director técnico se transforme inmediatamente en exitoso. ¿Por qué digo esto? Y porque, por ejemplo, ahí tenemos a el técnico portugués, Jesús, la bestia negra de Marcelo Gallardo, le ganó todos los partidos definitorios desde que está en River hasta su paso por el equipo árabe. Y uno realmente no cree que porque a Jesús le vaya bien en Arabia, entonces ese éxito después se puede llegar a traducir en Europa. Tal vez sí, tal vez no, no lo vamos a saber hasta que eso ocurra. Pero tenemos otro caso más cercano para nosotros, que es el de Hernán Crespo. Hernán Crespo, que obtuvo el título de la Champions de esa región, y que uno podría decir, bueno, le está yendo bien a Hernán Crespo en ese país, le está yendo bien con su equipo, está logrando títulos, está logrando resultados. Sin embargo, uno no cree que por decantación después de Hernán Crespo va a venir un fútbol como el argentino, por ejemplo, y va a desfilar y va a ganar los torneos, que va a venir a River y va a cumplir los objetivos, que va a venir a River y va a estar a la altura de un club como River o que puede ir a Europa, tal vez dirigir el Milan donde él jugó, tal vez dirigir el Chelsea donde él jugó y que entonces le va a ir bárbaro porque ya ganó una Champions árabe. Con esto quiero decir que la liga de ese país ya de por sí es una liga menor que hasta está en otra categoría. Los récords de esos equipos se cuentan para las estadísticas del fútbol mundial solamente porque están congregados dentro de la FIFA. Pero es muy difícil poder comparar lo que son los resultados de la Liga Árabe con lo que son los resultados de las ligas en Europa o las ligas en Sudamérica. Por ende, yo no creo que más allá de la obtención de un título o la no obtención de un título, el cumplimiento de un contrato o el no cumplimiento del mismo signifique el fracaso o el éxito de un entrenador, en este caso de Marcelo Gallardo. Ahora, si vamos a hablar puntualmente del muñeco, también hay que decir que en ese periodo de poco más de un año, creo que estuvo en Arabia, nunca llegó a tener un mercado de pases propio Gallardo donde pudo realmente delinear su equipo. A él lo llamaron, le dijeron, estos son los jugadores que vas a tener, estas son las figuras que vas a tener una estrella rutilante como Benzema, a quien vas a tener que manejar, con quien vas a tener que convivir y quien va a ser prácticamente el dueño del equipo. Y con eso tuvo que convivir Gallardo, obviamente, mientras contaba los billetes y los lingotes de oro y los lujos que le dieron al técnico millonario cuando se instaló ahí en Arabia, ¿verdad? Bueno, bárbaro. Obviamente que después hubo matices. ¿Por qué? Porque lo que dije antes, ahí prima el circo, prima la extravagancia. Y cuando empezó a tener problemas personales y deportivos con Benzema, Gallardo empezó a darse cuenta que no podía ejercer sus tareas de entrenador, de conductor, de líder de grupo, porque desde arriba le decían que a Benzema no se lo podía tocar, desde arriba le decían que Benzema era el elegido para salir todas las noches con el jeque dueño del club, a quien era invitado a fiestas, reuniones y demás, y por ende le dijeron bien clarito a Marcelo Gallardo que Benzema no se tocaba, así el jugador no se presentara a entrenar, así el jugador se fuera de Arabia para pasarse unos días en Europa, desapareciera sin aviso y sin comunicación. Y Gallardo seguía conviviendo con todo esto hasta que un día, sumado a los pocos resultados deportivos, el equipo de Gallardo llegó a estar quinto en la liga, pero a más de 20 puntos del puntero. Le comunicaron que no iba a poder seguir en el club porque la prioridad era hacer que su estrella, Benzema,
estuviera a gusto. Bueno, con lo cual rescindieron el contrato, toda esa historia ya la saben, y eso derivó en que el muñeco volviera al club. ¿Qué pasa? El retorno de Gallardo a River es lo que tiene muy inquietos a los que nosotros consideramos vos periodistas, porque ven que ahora de repente a River vuelve el orden, vuelve la seriedad, vuelve el trabajo, y esto molesta cuando del otro lado nunca dejó de cesar el circo, las peleas, las informalidades, los comportamientos poco profesionales, pero sobre todas las cosas, lo que dejó de existir de la vereda de enfrente son los títulos importantes. Hace 17 años que Boca no gana en el ámbito internacional, que es lo que ellos ponderan por sobre el resto de las competencias, y ven que a River volvió el que le dio una identidad en el plano internacional, el que le dio una cantidad de títulos internacionales que hizo que River tan solo se posicionara entonces segundo por debajo de Boca, a 2 títulos solamente de distancia, y esto claro que pone nervioso a más de un voz periodista, en este caso Horacio Pagani, quien además habla de cómo lo traicionaron a De Michelis, habla de las bondades de De Michelis, que le dejó todo el camino allanado a Gallardo ahora para que pueda tener éxito en la Copa Libertadores, diciendo que lo posicionó a River primero en la tabla general. Entonces Pagani habla de que River tiene todo servido en bandeja porque define todos los partidos de local, incluida la final, como dice él, poniendo énfasis, como si de repente ahora eso hiciera que River hubiera comprado la copa en el escritorio, ¿verdad? Cierra su comentario, hablando justamente de escritorio, con el comentario de que Domínguez, el mandamás de la Conmebol, es hincha de River y que toda su familia estaba en la tribuna con las camisetas de River, lo cual es cierto, la foto existe, nadie lo va a negar, pero todo el mundo sabe que el equipo del cual es hincha Domínguez es Olimpia de Paraguay. No sé si tendrá una afinidad con River más allá de la admiración que cada uno de nosotros pueda llegar a tener por un equipo del exterior. Pero si realmente hubiese existido esa afinidad entre Domínguez y River, entonces nos hubiesen beneficiado muchísimas otras veces. O por lo menos no nos hubiesen perjudicado, como nos perjudicaron en el 2019 cuando fuimos a la Bombonera y nos cobraron 43.000 faltas para que ellos trataran de ganarnos el partido. Contra Palmeiras no nos cobraron un penal a Paulo Díaz, nos ganaron un gol insólito buscando una posición adelantada en algún momento de una jugada que tuvo como 12 toques. No nos hubiesen también complicado en el 2022. Nos terminan cobrando una mano de Matías Suárez que no se pudo ver en ninguna repetición con claridad y certeza que el jugador tocó la pelota con la mano, donde el árbitro de aquel entonces tuvo que ver la jugada 43 veces por el VAR y decía que no la veía la mano, y desde el VAR le cantaban que la mano existía hasta que finalmente en línea fue el que tuvo que decir sí, fue mano, y terminó anulando el gol que hubiese significado en el empate transitorio en la serie y probablemente haber llegado a la serie a penales. Y no nos hubiesen perjudicado mismo en la eliminación del año pasado, cuando Solari aparentemente toca la pelota 2 veces a la hora de ejecutar el penal contra Inter de Porto Alegre, pero volvemos a una situación similar como la que nos pasó con Suárez en el Monumental, donde podemos ver la repetición, pero no podemos aseverar que existieron los 2 toques porque la cancha estaba en muy mal estado, entonces no se sabe si fue el barro que levantó el jugador cuando se resbaló el que tocó la pelota o si fue el propio jugador. Por ende, al no haber una certeza, no se puede cobrar algo concreto. Pero bueno, estos son solamente algunos de los ejemplos. Podemos también hablar del 2017 contra Lanús, partido que, si bien es insólito, que termina perdiendo River en el sur, pero también hubo fallos arbitrales completamente erróneos con la instalación del VAR por primera vez. Entonces, salir a decir que River tiene todo comprado para ganar la quinta, a mí me parece que no solamente es falta de fundamentos concretos, pero también una falta de seriedad que obviamente la tomamos de quien viene, ¿no? Una persona que realmente cada vez, a medida que va pasando más años en los medios de comunicación, va perdiendo más seriedad. Pero bueno,
Justamente estamos hablando del VAR y de la herramienta que ha servido para perjudicar a River en muchos pasajes de distintos campeonatos, y Pagani también le dedicó entonces una reflexión a la tecnología, así que vamos a ver qué opinaba Pagani respecto a esto. El VAR fue lo peor que le pasó al fútbol. Lo peor que le pasó al fútbol. Antes tenías sospecha del árbitro. Ahora tenés que sospechar del árbitro y de los tipos que están en el Ezeiza tomando mate y poniendo, marcando las líneas como Es un quieren. problema de Argentina, el VAR está en todo el mundo y funciona bien. Vos viste que los tipos gritando los goles extraordinariamente y después decir no vale, no vale. En el fútbol, esto lo inventé yo, en el fútbol primero está la emoción y después la justicia. El fútbol es nada más que pasión y por eso es el fenómeno social más grande del mundo, viejo. El VAR llegó para complicar el fútbol y para terminar con el fútbol. Va mejorando en Europa, en algunos países va mejorando la aplicación de las normas, pero no puede ser que en el fútbol, que es una pasión de multitudes, la gente grite un gol desesperado, los jugadores, el técnico, y después dice no, por un cachito así estaba adelantado. 160 años hubo fútbol sin VAR y es el fenómeno más grande del mundo, fenómeno social. No compliquen, viejo, no se haga los tecnócratas, que después manejan la raya esa que la hacen así torcida. Dejate de romper los huevos, viejo. Cómo le gusta gritar a este tipo, sinceramente. Bueno, ahí lo tenían. Yo creo que muchas de las cosas que dice es algo que comparten muchos de los amantes del fútbol. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo en varias cosas. Primero que sí, es cierto que es una tecnología y una herramienta que se está utilizando a piacere, como se podría decir, de quienes tienen que manejar los destinos de un partido, en este caso implementar justicia en el estudio del VAR. Pero es una herramienta que obviamente que aporta transparencia. El problema no es la herramienta, sino que el problema son las personas que la manejan, como siempre. La herramienta te puede decir si la pelota salió de la cancha por 30 centímetros, por ende, si la jugada esa terminaba en un gol, caso que acabamos de ver el fin de semana. Entonces, por supuesto que te puede ayudar. Ahora, el problema es cuando aún con la herramienta y con la prueba fehaciente de que una jugada tiene que ser tanto convalidada como anulada, no se hace. Un ejemplo también muy similar fue el que nos pasó en el último Superclásico cuando River, jugando un partido horrible, que no mereció ganar, pero convierte el segundo gol, se pone transitoriamente 2-1 y sin embargo por instancias del VAR se anula un gol donde la pelota estaba claramente adentro. También muy similar a la pelota que salió el otro día por la línea del córner entre Boca y Talleres, que terminó en gol, y donde no hay ni siquiera una actitud de arrepentimiento y de aceptar un error. No, ni siquiera se habla de eso. En ese caso, obviamente, no había VAR, cabe aclararlo, pero ese es el problema, que a veces ponemos el foco en cómo el VAR arruina el fútbol, cuando en realidad lo que tenemos que decir es que lo que arruina el fútbol es la corrupción dirigencial que no sabe cómo hacer para disimular cuestiones que tienen que ver con ese escritorio del que antes hablábamos para la Conmebol, ahora en este caso aplicaría para la AFA. Pero también si queremos ahondar en el tema del VAR, también hay que decir que el fútbol argentino no está listo para esta herramienta. ¿Y por qué? Porque carecemos de tecnología. Ustedes dense cuenta que cuando queremos ver una jugada en cámara lenta, la cámara tiene tan poca nitidez que se empieza a dar borroso y a veces hasta cuesta ver una mano. Ya que hablábamos de la mano de Matías Suárez, cuesta verlas también esas jugadas porque no hay un punto donde se pueda congelar sin que la imagen se vea nítida. Comparen, por ejemplo, las cámaras del fútbol europeo en la Champions League o cuando nos toca jugar un mundial a lo que son las cámaras cuando tenemos que jugar la Copa de la Liga. Ni que hablar que no contamos tampoco con el sensor que tienen las pelotas en Europa para determinar si la pelota estaba afuera o adentro. Las líneas para trazar los offside también son prácticamente de la época del Telebeam. Para quienes no saben lo que era el Telebeam, era la tecnología que utilizaba fútbol de primera en la década del 90 para determinar las jugadas polémicas al final del día cuando veíamos todos los resúmenes de los partidos a la noche, los domingos. Entonces el fútbol argentino no está preparado de ninguna manera para poder contar con una tecnología que pueda estar aplicada al 100%. Pero si a eso le agregamos lo turbio de
las decisiones dirigenciales, lo turbio de los intereses que hay en juego, lo turbio de los equipos que hay que beneficiar contra los que hay que perjudicar. Entonces esto hace que justamente una herramienta como el VAR, en vez de traer transparencia, exponga aún más a los corruptos que ya no saben qué hacer para disimular un error arbitral. Error entre comillas, obviamente, porque a mí me cuesta creer que un árbitro no puede ver, con la experiencia que tiene, si una pelota sale de los límites del campo de juego o no, o que no lo pueda ver en línea, o como pasó en aquella famosa final entre Boca y Rosario Central, que no puedan ver si la falta existió adentro del área o 10 metros afuera de la misma, o volviendo a la jugada del gol anulado de River contra Boca en Córdoba, que aún con la tecnología, con 4 tipos mirando las repeticiones, con 4 tipos analizando de distintos ángulos, no puedan determinar que la pelota había ingresado en su totalidad. Ni siquiera pudieron medir la actitud de los protagonistas que estaban ahí cuando se ve a Chiquito Romero prácticamente asumiendo que había sacado la pelota desde dentro del arco. Pero eso es muy distinto a si el VAR es bueno o es malo. Ahí ya tenemos que apuntar a lo que es importante de verdad, que es la corrupción en el fútbol. Y por eso es que de los medios de comunicación tradicionales y a veces ya ni siquiera tan tradicionales, nos las pasamos desviando completamente el foco. ¿Por qué? Porque es más fácil hablar y decir que el VAR es una porquería para no tener que decir que el mandamás de la AFA es un corrupto, por ejemplo, ¿no? O que el secretario de la AFA es un corrupto, o el tesorero de la AFA es un corrupto, o el presidente de tal club es un corrupto. Claro, esos son temas más complicados, más escabrosos. ¿Por qué? Porque te expones a una demanda, porque te expones a perder tu trabajo. Entonces mejor peguémosle al VAR. Hablemos de que el fútbol es emoción por sobre justicia. Pagani hasta se autodenominó creador de esa frase. Pero, ¿qué pasa? Sí, nosotros levantamos la bandera de la emoción, pero cuando nos perjudican, pedimos justicia. Cuando nuestro equipo le gana al rival con una jugada polémica, injusta, decimos, ganó a lo Boca. Cuando nos roban, entonces decimos que la AFA va en contra del club de Román Riquelme. Y nos cansamos después de decirle, para los que dicen AFA bostera, la AFA es gallina. Raro, la verdad que es raro, ¿no? Cuando siempre estas polémicas salen del mismo club. Volviendo a la Conmebol y a las relaciones con River, la única vez que se encontró una declaración pública de un dirigente de Conmebol sobre corrupción en un club de fútbol fue cuando un ex integrante de la comisión directiva de Conmebol declaró que Boca era por lejos históricamente el club más corrupto de Sudamérica. Claro, uno enlaza esa frase con lo que eran en su momento los arbitrajes de Amarilla y Ruiz, ve los informes, ve las repeticiones de lo que eran esos partidos, los penales que no les cobraban, los goles que les cobraban, los penales que les cobraban a favor. Entonces uno no se sorprende. Lo sorpresivo es que nadie nunca dijo absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Y porque muchos en este mundo de la comunicación corporativa y tradicional forman parte de este gran circo donde el señor Pagani pasa a ser el rey de los payasos mediáticos. Pero bueno, gente, esta era una breve reflexión que quería tener acá con ustedes. Ustedes saben que a mí este tipo de contenido no es el que más me gusta, pero bueno, como dije antes, mucha gente de River que se ofusca cuando escucha estas cosas, que realmente les da bronca, que los indigna y que también les indigna no poder escuchar otra campana. Entonces, bueno, acá aporto de este humilde rincón de FCP un punto de vista diferente, pero sobre todo reflexionar sobre lo que es la mediocridad mental de la gente que señala con el dedo al otro y le dice, vos sos un fracasado,
cuando ese otro, primero que del fracaso, recolectó los frutos que pueden ser económicos, pueden ser culturales, pueden ser personales, pero más allá de eso, por sobre el éxito o el fracaso, se animó a algo distinto. Y eso ya de por sí es para aplaudir. Sea Gallardo, sea Bianchi, sea Pellegrini, sea quien sea. Tenemos que terminar con el facilismo de opinar sobre la vida de los demás para esconder las miserias propias. Pero también lo que tenemos que hacer es dejar de escuchar a personas que, por tener trayectoria en los medios, creen que tienen credibilidad y prestigio. Pero bueno, gente, si les gustó este video, denle un pulgar para arriba. Si no se suscribieron, suscríbanse. Cada vez somos más en la comunidad. Ya superamos los 5.000. Vamos a ver si podemos llegar a 6.000. ¿Por qué no? La idea es seguir creciendo para poder seguir hablando de lo que más nos gusta, que es nuestro queridísimo Club Atlético de River Plate. Les mando un abrazo. Nos vemos pronto. Chau, chau.